incomprensible la fragilidad ideológica inherente al socialismo de Pedro Sánchez. Más que las claves del futuro inmediato, el CIS explica las razones de por qué Rajoy no tira la toalla, porque volvería a ganar las elecciones, y los motivos por los cuales Pedro Sánchez está dispuesto a pactar con el diablo con tal de gobernar, porque no llegaría políticamente vivo a unas nuevas elecciones. Un avión de la compañía saudí Arabian Airlines con 97 pasajeros a bordo ha tenido que ser evacuado esta mañana en el aeropuerto de Madrid-Barajas por una amenaza de bomba que ha disparado todas las alarmas. La tripulación ha encontrado una nota manuscrita en inglés clavada con un cuchillo en uno de los monitores de información que decía: tiene bomba 11:30. De inmediato, los especialistas en desactivación de explosivos revisaron el aparato y el equipaje del vuelo sin encontrar ningún paquete sospechoso. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido paralizar la retirada de los vestigios franquistas porque, según ha informado el equipo de Manuela Carmena, necesitan dotarse de un instrumento jurídico necesario para aplicar la Ley de Memoria Histórica. Por su parte, la mano derecha de la alcaldesa, Rita Maestre, califica estos derribos como errados porque los seres humanos somos imperfectos y cometemos errores, dice. Las negociaciones para formar gobierno están esta semana en el punto de mira y todos los políticos coinciden en que hay que poner sobre la mesa la manera para acabar con la corrupción. Esta noche contaremos en nuestro informativo con la presencia de Andrés Herzog, expresidente de UPyD, una de las formaciones que más ha luchado contra esta lacra. Además, nos contará cómo afronta esta nueva etapa tras su salida de la política y por qué cree que fracasó su candidatura en todos los comicios del año pasado. Todo el mundo, sea quien sea, desde el presidente nacional del Partido Popular hasta el militante más modesto del pueblo más pequeño de España, tendrá el mismo trato. Y queridas amigas y amigos, esto se acabó y aquí ya no se pasa por ninguno. Esto se acaba aquí y no vamos a pasar ni una. Con estas palabras se ha manifestado el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, sobre la corrupción dentro del Partido Popular. Además, hoy hemos sabido que el PP podría haber utilizado en su sede central de Génova el mismo sistema de blanqueo que ha sido descubierto entre los ediles del partido en Valencia. Pero ¿de dónde habrían sacado ese dinero y qué buscarían con ese modus operandi? Nos lo contará esta noche el abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra en nuestra sección del Corruptómetro. Los deportes, Juanma, muy buenas noches. No queda ya nada para que arranque la segunda semifinal de Copa. Sí, además la única que tiene ya prácticamente interés después de la goleada de ayer del Barcelona, esa exhibición 7-0 ante el Valencia. En este partido que comienza en apenas media hora, la noticia es que no juega Nolito, se esperaba, sí lo hará Gameiro en la punta del Sevilla. Decimos los 11, Rico, Coque, Rami, Colo, Tremolinas, Cristóforo Nsosi, Vitolo, Banega, Crondelli y Gameiro en el Sevilla. En el Celta, Rubén Mayo, Cabral, Gómez, Johnny Radoja, Tucu Hernández, Guas, Aspas, Orellana y Guidetti. En el tiempo de deportes ampliamos información. Esta mañana Pedro Sánchez se ha reunido con Albert Rivera para negociar un posible pacto de investidura marcados por los vetos que ambos partidos mantienen con el resto de fuerzas políticas. En concreto, los socialistas rechazan que en esta alianza tengan cabida los populares, mientras que desde Ciudadanos no quieren saber nada de Podemos. Eso sí, la sintonía entre ellos es buena, así lo ha destacado el secretario general de los socialistas, quien considera que son más los puntos que les unen que los que les separan. La cita ha durado poco más de hora y media, en el que han tratado 5 puntos fundamentales sobre los que trabajará el equipo negociador, entre los que destacan el paro y la corrupción. Agradecerle, por supuesto, su buena disposición al diálogo, al entendimiento, al sacar a España de esta situación de bloqueo en la que durante estos últimos más de 40 días le metió el principal líder del Partido Popular. Hemos hablado de las cosas que nos unen a Ciudadanos y al Partido Socialista. Es evidente que tenemos puntos en común. Es lo que decía Pedro Sánchez tras la reunión con Rivera. Este, por su parte, ha manifestado que no hay ninguna fisura ni con PP ni con PSOE sobre la unidad de España, aunque ha lamentado, eso sí, que si continúa esta guerra fría entre populares y socialistas, será muy difícil alcanzar un acuerdo. En la lucha contra la corrupción, en la nueva ley electoral, en la lucha contra el desempleo o en otras políticas, claro que estamos abiertos, como no puede ser de otra manera, o en la reforma constitucional, a que otros partidos políticos también puedan apoyar las políticas que la semana que viene, si todo va bien, podamos también tener esa primera reunión con los equipos de trabajo del Partido Popular y ver qué puntos de encuentro hay de la situación actual en Cataluña. Como ustedes saben, no hay una sola fisura entre el Partido
Socialista y Ciudadanos y el Partido Popular. No va a haber acuerdo que se mentalice todo el mundo, no va a haber acuerdo si en este caso Partido Socialista y Partido Popular no abandonan su guerra fría. Ambos líderes han marcado la semana que viene en el calendario como el momento en el que Sánchez se verá con Mariano Rajoy. Es la fecha oficial, pero una cosa son las negociaciones públicas de los partidos y otra muy distinta las reuniones privadas. PP y PSOE ya habrían mantenido una reunión secreta para conseguir la abstención de Rajoy en la investidura de Sánchez. El encuentro se habría producido el pasado 21 de enero. La cena, el formato elegido para el encuentro se ha producido entre Jorge Moragas, jefe del gabinete de Mariano Rajoy, y José Enrique Serrano, histórico socialista, también jefe de gabinete de Felipe González y de Zapatero. Unas negociaciones que de momento no habrían dado el fruto esperado por parte de los socialistas, a tenor de lo que ha declarado hoy el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, quien ha reiterado su no a Pedro Sánchez. Está convencido de que quiere un gobierno presidido por los ganadores de las elecciones y afirma que ese es el Partido Popular. No se abstendrá para permitir la investidura del socialista, esté apoyado por quien esté apoyado, ha dicho. Nosotros votaremos no, y conviene dejarlo claro, a la investidura del señor Sánchez, tanto si viene apoyado por Podemos y por los partidos independentistas, como si viene apoyado por sus 90 escaños, porque con 90 escaños no se puede gobernar, como si viene apoyado por sus 90 escaños y otros. Para la ministra de Fomento, Ana Pastor, Mariano Rajoy hace lo que tiene que hacer y actúa con moderación y con prudencia. Desde Interior, Jorge Fernández Díaz lamenta que el PSOE haya vetado a Rajoy durante 40 días para terminar reuniéndose con ellos. El presidente Rajoy está haciendo lo que tiene que hacer y lo hace siempre desde la moderación y desde la sensatez. El señor Sánchez ahora quiere dialogar con todo el mundo, incluso con el Partido Popular. Dice que no pongamos vetos y conviene recordar que, en fin, se ha negado a dialogar y ha estado diciendo no, a dialogar, a hablar con el Partido Popular desde el primer día. Los varones se muestran más críticos. Desde Extremadura, José Antonio Monago cree que ha llegado el momento de que Mariano Rajoy dé un paso atrás. Declaraciones a un diario digital en las que literalmente afirma que cuando uno tiene un candidato tiene que apostar por él, pero no sé si ha llegado el momento de que Mariano Rajoy tire definitivamente la toalla. Un candidato tiene que dar un paso al lado cuando al final no queda otra solución. Eduardo, ¿no hay más solución que Mariano Rajoy se marche o quedan todavía soluciones por explorar? Quedan soluciones por explorar y desde luego Monago consejos vendo y para mí no tengo. José Antonio Monago parte de un apriorismo perverso y se le nota que respira por la herida. Si se hubiera aplicado la receta que firma sin mencionarlo para Mariano Rajoy, él no se habría presentado a las autonómicas extremeñas y a lo mejor, y esto es una ucronía, el PP las habría ganado. Pero no vio que le había llegado el momento de echarse a un lado. Se presentó y las perdió. Pues bien, ahora el perdedor Monago insinúa que el ganador Rajoy, en sentido estricto, pues sí que ha ganado las elecciones, se eche a un lado. Vaya por Dios, qué oportuno es José Antonio Monago, aquel que gobernó Extremadura desde las Islas Canarias, tal y como Cospedal gobernó Castilla-La Mancha desde Madrid. Pide que Rajoy se eche a un lado justo cuando el FIS reafirma que el PP volvería a ganar las elecciones con Rajoy a la cabeza. Consejos vendo y para mí no tengo. Anda, échate a un lado, Monago. Muchas gracias, Eduardo. ¿Debería el Partido Popular permitir con su abstención un gobierno formado por los socialistas y ciudadanos con tal de evitar que se forme un frente popular? Hemos sacado los micrófonos de Intereconomía a las calles para conocer qué opina la gente. Que se abstengan. No, yo creo que el PSOE debería formar gobierno con Podemos y con Izquierda Unida. Creo que el PP debería dimitir. Yo creo que el PP se debería presentar unas elecciones. Yo creo que el PP tiene que regenerarse, hay que empezar por ahí. El PP que se regenere. Que sí, la verdad que sí. Pero yo principalmente porque no quiero que gobierne el PP. Creo que el PP debería desaparecer. Pues por lo que hemos visto, los ciudadanos están a favor de que el PP se abstenga e incluso creen que el partido debería de regenerarse o incluso desaparecer.
Más allá de las opiniones de la calle, lo cierto es que Pedro Sánchez no lo tendrá nada fácil a la hora de pactar. En este informativo hemos visto qué puntos de confluencia y cuáles otros de fricción acercan o alejan a Sánchez a la hora de buscar a posibles socios. Vamos a empezar por Podemos. Bueno, con Podemos, los pros, vemos que hay 11 millones de votantes que avalarían este gobierno formado por PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Entre los contras, Pablo Iglesias tendría que ser el vicepresidente, así lo ha exigido, y varios de sus diputados ministros. Exigen además una España plurinacional, así la definen, en la que se incluye y se exige el derecho a decidir, y además vetan a Ciudadanos porque al considerarle heredero del Partido Popular. Eso respecto a Podemos. Respecto a Ciudadanos, veamos ya los pros. Unidad de España, están absolutamente de acuerdo, es la única línea roja que ha marcado el partido, que no se vulnere el artículo 1 de la Constitución. En otros asuntos, desde Ciudadanos asumen que habrá cesiones, por lo que estarían muy dispuestos a dialogar. Los contras es el veto del partido Albert Rivera a Podemos. Ciudadanos está convencido que puede entenderse con Iglesias en el apartado de regeneración democrática, pero no participará en ninguna fórmula de gobierno que les incluya. Y además, entre los contras encontramos también que una abstención, ofrecen al PSOE una abstención, en ningún caso un sí, un voto a favor. Seguimos viendo más posibles socios. Llegamos a PNV. Entre los contras, bueno, aquí no parece ser que no hay pros de momento. Contras reclaman profundizar en el autogobierno y lograr un nuevo estatus para la nación vasca, además de nuevas competencias. Exigen por su parte también el derecho a decidir, plantean al PSOE reformar la ley de referéndum de 1980 y además en cuestiones de política penitenciaria exigen la transferencia urgente de las competencias penitenciarias para poder acercar presos etarras y favorecer reinserciones. Y respecto a los nacionalistas catalanes, nos centramos en Esquerra, que ya han dicho que no van a dar su apoyo a Pedro Sánchez, piden el reconocimiento de la plena soberanía de Cataluña, algo impensable para el Comité Federal. Podemos es clave para Pedro Sánchez, palabras de Emiliano García Paje, al tiempo que ha añadido que también le gustaría un entendimiento con Ciudadanos. Para el presidente de Castilla-La Mancha es imprescindible que Sánchez consiga aliarse con el partido liderado por Pablo Iglesias si quiere formar gobierno. Un pacto que mira con simpatía, puntualizando que no lo dice porque esté contento con ellos como socios en su región, sino porque a su juicio se han sentado buenas bases de entendimiento, priorizando los problemas de la gente y dejando los batiburrillos políticos. Lo cierto y verdad es que para llegar a algún tipo de entendimiento Podemos es clave, sin duda ninguna. Vamos a ver qué nivel de exigencia hay. Yo me congratulo que quieran formar parte del gobierno en España. Hoy hemos tenido acceso a unas nuevas grabaciones de Pablo Iglesias correspondientes a su participación en agosto de 2013 en las jornadas del acto Universidad de Verano de la Izquierda Anticapitalista. En ellas, el líder de Podemos, aún sin responsabilidades institucionales, mostraba su verdadera cara y confesaba sus auténticas intenciones. Entre otras cosas, el secretario general de la formación morada proclamaba que acudía a las instituciones a montar el pollo, en un discurso machista en el que llegaba a afirmar que la clave del poder estaba en sus pelotas, aseverando al tiempo que ellos tenían que hacer política masculina con 2 cojones. Iglesias incluso animaba a utilizar cócteles Molotov. Y eso quiere decir que para mí la representación no implica ningún compromiso, que el tuyo es un parlamento burgués de mierda que representa los intereses de clase. Yo voy en camiseta a las instituciones y voy allí a montar el pollo. No gobernaremos nunca si no tenemos la mayoría absoluta para gobernar. La clave del poder, además, no está en las instituciones. Aquí está en nuestras pelotas, está en la calle. Por supuesto, si nos pega, no vamos a ir a un juzgado, a un cuartel de la Guardia Civil, esa institución burguesa que protege los intereses de la clase dominante. Nosotros hacemos política masculina, con cojones. Pero yo supongo que muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles Molotov, de los que incendian y de los que explotan, sabéis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía, y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas. Eduardo, han pasado tan solo 2 años de esas declaraciones de Pablo Iglesias. ¿Ha dado el líder de Podemos un giro de 180 grados o al que acabamos de escuchar es al Pablo Iglesias real? No, no ha dado un giro de 180 grados, se ha puesto la piel de cordero, nada más. Pablo Iglesias es un bolchevique de manual y por lo tanto
todos sus códigos políticos son estrictamente revolucionarios. El sistema constitucional del 78 no ha querido verlo y por eso le ha mimado y le ha promocionado, haciéndole llegar a un parlamento burgués de mierda, como él mismo lo define. Pablo Iglesias se cubre ahora con la piel de cordero democrático para ocultar su pelaje de lobo bolchevique por mero tacticismo coyuntural, esperando el momento oportuno para desplegar su estrategia revolucionaria, apelando a que la clave del poder no está en las instituciones, está en sus pelotas y en lo que él llama política masculina, cuya esencia son los cojones que habitan en un cóctel molotov y en las barricadas. No es una bravuconada, no es una baladronada, no es un farol machista, es la plasmación en los manuales de guerrilla urbana de los códigos revolucionarios de la extrema izquierda. El que impone su orden en la calle con fuego y terror es el que al final se alza con el poder. Así triunfó la Revolución Francesa, así triunfó la Revolución Bolchevique y así triunfó también, pasando a la vez por el Parlamento, el Frente Popular Español. Pablo Iglesias y Podemos han entrado en el Congreso como lobos en un redil de corderos. La frase es de Goebbels, pero define perfectamente lo que es y lo que hace Pablo Iglesias. Cambiamos radicalmente de asunto. En Cataluña, una mujer embarazada ha sido diagnosticada con el virus de Zika. Se trata de una mujer embarazada entre 13 y 14 semanas que habría viajado recientemente a Colombia. Este supone el primer caso de una gestante afectada en nuestro país. Recientemente, además, hay que decir que se ha descubierto que este virus puede causar malformaciones encefálicas en los fetos. Así lo ha informado el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. La mujer está ahora mismo bajo control asistencial, aunque de momento no está ingresada en el hospital. El virus de Zika, que afecta a varios países sudamericanos y en especial a Brasil, ha puesto una alerta a la Organización Mundial de la Salud, que ha declarado emergencia internacional pública para los casos de microcefalia y de desórdenes neurológicos ocurridos en ese país. La plataforma interactiva Academia Play resume en este vídeo didáctico qué es el virus y por qué la OMS ha declarado una crisis mundial de salud pública. Para hablar de esta noticia tenemos conexión telefónica con el doctor José María Molero García, miembro del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Oficina Familiar y Comunitaria. Señor Molero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, se sabe que la mujer embarazada e infectada por el virus viajó a Colombia recientemente, pero una vez aquí, ¿es posible que propague el virus? Para transmitirlo necesita el factor más importante, que es el vehículo, es el insecto que lo transmite, y está muy ubicado en las zonas tropicales y subtropicales y puede darse en alguna ocasión en España más avanzado el verano o la primavera-verano, pero en este momento es prácticamente imposible. Es decir, que no existiría riesgo de que los mosquitos de nuestro país pudieran transmitir el virus. No, en este momento no, porque esos mosquitos están muy ubicados en un entorno más cálido, un clima más cálido, que no se dan las condiciones en España. Ya he dicho que en alguna ocasión, algo del año, en la zona levantina, porque este mosquito necesita una temperatura ideal y también un vehículo acuoso, una humedad, digamos, importante para poder desarrollarse y transmitirlo. Entonces no se dan las condiciones en el resto de España ni durante el resto del año. En este momento, por supuesto que no. Pero en caso de que, imaginemos, haciendo hipótesis, desmiéntame si estoy equivocada, en caso de que un mosquito español picara a esta mujer embarazada, ¿no podría contagiar a otros mosquitos y, de hecho, transmitir el virus aquí? No, porque la transmisión se hace por un tipo concreto de mosquito, el Aedes, y se hace así porque se transmite, porque las condiciones de ese insecto son las favorables para transmitirlo. Todos estos virus pertenecen a un grupo de virus que se transmiten precisamente
por determinados insectos, y es por esos insectos, no por otros. O sea, no abarca, digamos, al espectro de todos los posibles mosquitos que existen en nuestro entorno. Y luego también está el hecho de que en ese mosquito se transmite porque las condiciones de temperatura y calidez permiten precisamente que ese virus pueda permanecer vivo dentro del insecto que luego lo va a transmitir. Clarísimo. Señor Molero, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad para todas aquellas mujeres embarazadas que ahora mismo estén preocupadas y que quieran saber pues, qué tienen que notar para acudir al hospital? Son síntomas parecidos a lo que podría ocurrir en este momento que estamos con un episodio de gripe, es decir, consiste en un cuadro de malestar, de fiebre, malestar acompañado sobre todo de muchos dolores musculares, articulares, algo de dolor de cabeza, y se suele acompañar también de fiebre menos alta que la de la gripe, por supuesto, y a veces como erupciones en la piel, ligeras manchas. Digamos que no es indistinguible de lo que pudiese ser un cuadro gripal, salvo por la intensidad. La intensidad de la gripe es más alta en este momento, hay fiebre más alta, hay mayor dolor muscular. Entonces es un cuadro típico de cualquier enfermedad vírica con malestar general, algo de fiebre, acompañado en algunas ocasiones pues eso de exantemas o lesiones cutáneas, conjuntivitis. O sea, es un cuadro viral, lo que habitualmente decimos en las consultas, un cuadro vírico, ¿no? de malestar y de molestias. Pues señor Molero, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y sobre todo por ese mensaje tan tranquilizador que ha transmitido. Gracias y buenas noches. Tengo que insistir que de verdad que la situación ahora mismo está controlada y de luego nuestro ámbito, nuestro entorno no supone un problema. Pues gracias y buenas noches. Buenas noches. Una de las formaciones que más ha luchado contra la corrupción ha sido UPyD y uno de los políticos que dio una batalla más férrea fue su expresidente Andrés Herzog. Tras las elecciones del 20 de diciembre en las que su partido no consiguió representación parlamentaria, ha dejado la política y mientras busca trabajo se ha apuntado al paro. Andrés Herzog, muy buenas noches. Hola, muy buenas. Antes de hablar de corrupción y actualidad política, claro, estos días hemos visto que usted se ha apuntado a las listas del paro. ¿Cómo afronta esta nueva etapa que le toca vivir tras su salida de la política? Bueno, pues con naturalidad, ¿no? Yo creo que lo sorprendente es que un político se apunte al paro sea noticia, ¿no? Eso me parece llamativo, cuanto menos. Yo hace 4 años dejé mi carrera profesional para involucrarme en la política, en intentar pues mejorar este país. Creo que lo he intentado y ahora vuelvo pues a la misma carrera profesional, a ejercer la abogacía, que es lo que es hacer, y como paso previo me he apuntado al paro en este periodo de transición, ¿no? Mientras encuentro un nuevo trabajo y me reubico profesionalmente. Por lo tanto, bueno, yo lo vivo con esa normalidad y esa naturalidad. Claro que sí, como todo el mundo, lo que pasa es que estamos poco acostumbrados, como decía usted. ¿Por qué cree que fracasó la candidatura de UPyD en todos los comicios del año pasado y sobre todo en las elecciones generales, donde no consiguieron representación? Bueno, yo creo que el camino de UPyD se empezó a torcer pues cuando decidimos no participar en los repartos institucionales, por ejemplo, ¿no? O cuando pues combatimos los privilegios políticos, pero sobre todo se torció absolutamente cuando decidimos llevar a los tribunales a mucha gente por corrupción política, entre ellos pues importantes consejeros de muchas empresas, no solo Rato, Blesa, Bankia, sino también consejeros de importantes empresas del IBEX, y ahí es donde se decidió, así de claro lo digo, que UPyD no podía formar parte del tablero político, y eso yo lo he vivido en primera persona, sobre todo en mi experiencia en estas últimas elecciones. Señor Herzog, si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿cree que su partido debería haber hecho las cosas de otra manera diferente para haber evitado su casi desaparición? Por ejemplo, se me ocurre, pactando con Ciudadanos en otoño de 2014 cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Pues no, obviamente no lo creo. Porque, bueno, yo sinceramente, si yo quisiera estar en Ciudadanos o en otro partido, pues estaría en otro partido. Pero como no, porque creo que UPyD es un proyecto único, un proyecto de verdad honrado, sin un solo imputado en 8 años, coherente, que se cree las cosas que defiende, que además ha trabajado muchísimo, pues por esa razón pues estoy en el partido donde creo que tengo que estar. Mientras esperamos a que el señor Herzog recupere el pinganillo. Señor Herzog, ¿me oye? Sí, perdón, porque nada, me está dando un poco lata el pinganillo este. Las cosas del directo. Me voy a poner los dos, si no le importa. Yo le espero, perfecto. Sí. ¿Me escucha bien?
Aquí estamos. Ahora sí, antes de meternos de lleno en la actualidad política, su partido se ha personado en decenas de casos de corrupción. ¿Qué tipos de leyes, a su juicio, se deberían impulsar desde las instituciones para intentar acabar con esta lacra? Bueno, la corrupción no es solo cuestión de leyes, que obviamente se pueden mejorar siempre, es cuestión de voluntad política de atajarlas, ¿no? Es cuestión de que los partidos políticos se la tomen en serio. Y desgraciadamente no está ocurriendo la corrupción, y no hace falta ir muy lejos. En estas últimas elecciones importantes partidos políticos han llevado en sus listas investigados por corrupción política. Por lo tanto, bueno, la corrupción es muy difícil de atajar, pero no solo la corrupción, luego están sus vertientes, ¿no? El clientelismo fundamental, el amiguismo, y esto, la politización de las instituciones, y esto se sigue practicando en España, ¿no? Eso por no hablar pues de que en España en estas últimas elecciones se han votado a tránsfugas, a partidos políticos que han fomentado el transfugismo, ¿no? Como Ciudadanos, como el PSOE. Bueno, yo creo que esto pues requiere una reflexión colectiva, ¿no? Y el único partido que realmente ha dado la lucha de verdad contra la corrupción, ¿no?, ha sido UPyD, y ha quedado fuera de todas las instituciones, lo cual, por cierto, creo que no es casualidad, tiene mucho que ver precisamente con esta labor que hemos hecho combatiendo la corrupción política en todos los niveles. Hablamos ya de actualidad política. ¿Cree que el PSOE conseguirá formar gobierno o considera que estamos abocados a unas nuevas elecciones? Bueno, la verdad es que el panorama pues parece complicado. Yo siempre he pensado que acabarían entendiéndose, sobre todo PP y PSOE, que creo que es lo que necesitaría España, ¿no? Un pacto con un programa concreto de medidas, de verdaderas reformas que garantizaran la estabilidad. Yo creo que es lo que pasaría en cualquier país serio, ¿no? Desgraciadamente cada día estamos más lejos, y lo que vemos, o por lo menos lo que yo percibo, es unos líderes políticos de los principales partidos a los cuales yo directamente les mandaría al paro. A ellos sí que les mandaría al paro, porque les veo más preocupados en sus sillones, en la aritmética electoral, que en los españoles. Desgraciadamente, el gran ausente de este debate después de las elecciones son los proyectos, los programas, ¿no? ¿Para qué?, ¿no? Y todo se reduce pues al reparto de sillones. Lo hemos visto en Podemos, por ejemplo, que ya hasta se reparte ministerios, lo estamos viendo pues en el PSOE, en Ciudadanos, unos políticos obsesionados por el reparto del poder y sin un proyecto para España. Y esto, desgraciadamente, creo que nos puede abocar a unas elecciones también inciertas, porque tampoco creo que nuevas elecciones sean la panacea a nada. Señor Herzog, ya por último, si hubiera obtenido representación parlamentaria, ¿a quién hubiera apoyado usted? ¿A un gobierno de Mariano Rajoy o a uno de Pedro Sánchez? Bueno, pues nosotros, como siempre hemos hecho en situaciones parecidas, hubiéramos llevado por delante propuestas concretas de reforma de la ley electoral, hubiéramos blindado la igualdad. Si dependiera de UPyD, ahora mismo en España habría un único sistema sanitario y no 17, un único sistema educativo y no 17. ¿No? Y eso es lo que hubiéramos exigido, y para conseguir eso tanto nos vale el PP o el PSOE, porque lo importante no son las caras, no son las siglas, lo importante son abordar los cambios de verdad que necesita España, ¿no? Y nosotros hubiéramos estado ahí con sentido de Estado, y desde luego para garantizar la unidad de España, que yo creo que es el gran riesgo que corre este país, ¿no? La fragmentación y la ruptura de la convivencia. Señor Herzog, pero no me dice un nombre, ¿Rajoy o Sánchez? No, ya le digo que no es cuestión de nombres, probablemente ninguno de los dos. Yo, UPyD, hubiera abogado por un pacto con PP y PSOE para hacer estas reformas. Yo creo que es el pacto que necesita España. Clarísimo, pues muchísimas gracias. Desde luego, no lo es Podemos, no lo son los nacionalistas, eso lo tengo clarísimo. Clarísimo, pues muchísimas gracias, señor Herzog. Gracias por atender a este informativo y mucha suerte en esa búsqueda de trabajo. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. En la reunión que Mariano Rajoy ha mantenido con su grupo parlamentario en el Congreso, ha asegurado hoy que el Partido Popular no pasa ni una a la corrupción, como lo ha venido demostrando en los últimos años con sus últimas actuaciones. Todo el mundo, sea quien sea,
desde el presidente nacional del Partido Popular hasta el militante más modesto del pueblo más pequeño de España, tendrá el mismo trato. Y queridas amigas y amigos, esto se acabó y aquí ya no se pasa por ninguna. Pues para hablar de corrupción, como no podía ser de otra forma, nos acompaña ya en plató nuestro abogado de cabecera, Juan Ignacio Fuster Fabra. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, acabamos de escuchar a Mariano Rajoy. Cuando ha escuchado hace unos minutos al presidente del Partido Popular, a Mariano Rajoy, el partido de Gürtel, de la Púnica, de los papeles de Bárcenas, decir que su formación no pasa ni una, ¿usted como penalista le cree? Bueno, hay el refrán español dice en un dicho muy claro que el español piensa bien pero tarde. Yo creo que podríamos aplicárselo al presidente de gobierno. No sé si creérmelo o no, y le digo por qué. Los hechos son concretos. Hay casos de corrupción, hay políticos imputados, en este caso muchos, del Partido Popular, y no hemos observado nunca un paso al frente por parte del Partido Popular y de su junta directiva. Nunca han condenado directamente los casos de corrupción con nombres y apellidos, y tampoco hemos visto nunca, como ha hecho por ejemplo UPyD, que hemos visto al señor Herzog, nunca se ha condenado en este caso, ni se ha presentado y se ha personado en este caso el Partido Popular como acusación. Vayamos a casos concretos. Hoy hemos conocido que el Partido Popular habría utilizado el mismo sistema de blanqueo de dinero que usaban los ediles del partido en Valencia, es decir, acudir a varias personas de las formaciones a entidades bancarias para hacer donaciones al partido. Antes de analizar este supuesto sistema de blanqueo, ¿qué cree que hay de cierto en esto? ¿Habría utilizado Génova este mismo de blanqueo? ¿El modus operandi sería el mismo en todas las formaciones del Partido Popular? Bueno, ahora es lo que se está investigando precisamente, la relación que hay entre los ingresos que se han realizado en las cuentas del Partido Popular con los trabajadores que, al parecer, de la misma formación política, el Partido Popular, han realizado, aunque sea en pequeña escala y en pequeñas proporciones, pero han ido realizando de manera constante, con dinero que además se ha estipulado que sean unas cantidades tan pequeñas que no puedan ser perseguidas por el fisco o registradas, en este caso, pues para el blanqueo y en este caso la financiación irregular del Partido Popular. Escuchemos lo que dicen al respecto un diputado del Partido Popular afirmando que no se merecen todo esto, y también al presidente manchego instando a la Fiscalía a actuar por blanqueo. No nos merecemos, ni mi mujer ni yo, lo que estamos pasando. Y que estoy dolido porque me he sentido pues totalmente abandonado por los compañeros con los que he estado codo con codo peleando por esta ciudad durante 20 años. Señor Fuster Fabra, ¿qué le parece esto que dice Grau, que no se lo merecen? Bueno, es que ya no es que no se lo merezcan, es que la justicia debe ser contundente con aquellas actuaciones que sean corruptas y que tengan visos de tener ese perfil de corrupción. Es decir, no nos podemos quedar con declaraciones particulares de personas que se creen que porque no se les haya cubierto por parte del partido, no se les haya hecho yo creo que una atención particular y específica a su caso, pues crean que no se lo merecen y que es una caza de brujas, ni mucho menos. Ayer, nuevo capítulo del juicio por el borrado de los ordenadores de Bárcenas. El extesorero dijo que en sus computadoras, en una de ellas en concreto, guardaba recibís de dirigentes del PP de cosas declaradas y no declaradas, que habrían recibido dinero en B. ¿Podría ser esto cierto? ¿Le das credibilidad a estas declaraciones del extesorero del Partido Popular, de Luis Bárcenas? Bueno, hasta ahora Bárcenas, todo lo que ha manifestado, incluso las manifestaciones que han salido en los medios de comunicación y que ha llegado a corregir Bárcenas, perfilando cuáles son esos datos, siempre han sido ciertas. Al final hemos visto que toda aquella documentación o información que ha dado iba encaminada a demostrar que efectivamente puede existir una serie de contabilidad B en el Partido Popular, y hasta ahora pues no se ha desvirtuado esa prueba. ¿Que puede ser cierto? Pues sí, perfectamente. Es decir, que existan los recibís en un ordenador pues no es impensable. ¿Y de qué manera se puede probar que un dirigente ha cobrado dinero en negro de su tesorero? ¿Solo es demostrable a través de recibís? Porque a lo mejor se lo ha entregado, no existen esos recibís, no se firmaron, no hay manera de demostrarlo, más que la palabra del extesorero contra la de los dirigentes, ¿no? Bueno, precisamente esa es la pericia de unidades como la UDEF o de la UCO de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, pues con recibís, con notas escritas, cuadernos contables, mails, correspondencia e incluso grabaciones telemáticas. Hemos escuchado más de una vez a algún político recibiendo dinero o contando dinero y que precisamente puede ser el justificante de que haya recibido ese dinero B de carácter ilícito y que lo esté blanqueando con otras actividades. Es decir, es relativamente sencillo
de una u otra manera, y no solamente lo recibís, tiene que ser lo importante para poder justificar estos blanqueos de capitales. Un asunto más, señor Fuster Fabra. La Fiscalía ve delito en la pitada al himno en la Copa del Rey. Considera que se injurió al rey y a los símbolos de España durante el partido del Barcelona y el Athletic en mayo. A partir de aquí, ¿qué puede suceder? Porque esto es tan solo una denuncia de manos limpias ante la Audiencia Nacional. Bueno, es una denuncia de manos limpias y la Fiscalía ha dado un paso al frente. Si la Fiscalía también ve delito, pues bueno, yo creo que es un soporte bastante importante para precisamente poder avanzar frente a dos artículos que son los que se nombran y que son muy importantes del Código Penal, que especifican que no se puede injuriar ni se puede menospreciar la figura del rey, el artículo 493 del Código Penal, y el 543 sobre precisamente los himnos y las enseñas nacionales, que tampoco pueden ser menospreciadas por absolutamente nadie. Señor Fuster Fabra, por último, le pido una valoración personal como abogado penalista experto si las injurias, si los insultos, si las pitadas al jefe del Estado, a los símbolos y al himno de un país hubieran ocurrido en otro país cualquiera. ¿Qué cree usted que hubiera ocurrido? No es que lo crea, es que lo sabemos. La propia Francia ha estipulado una serie de medidas, y Sarkozy ya lo hizo en el año 2008, cuando existiera una pitada en un evento deportivo, ya lo predetermina. Debería abandonar los cargos políticos, en este caso los miembros del gobierno deberían de abandonar el campo, se suspendería el campo, el árbitro lo suspendería y se prohibiría durante tiempo prudencial pues las competiciones deportivas con la nación que haya tenido el conflicto. En Estados Unidos es impensable, en otros países no se contempla, pero no sucede. Y si nos vamos, por ejemplo, a países como Sudamérica, tanto el himno como la bandera es intocable. Pues clarísimo. Señor Fuster Fabra, muchas gracias. Un jueves más y hasta el jueves que viene. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Deportes, Juanma, traes una última hora sobre el Atlético de Madrid. Sí, una noticia en realidad de esta tarde. Efectivamente, había recurrido el Atlético de Madrid esa sanción a Felipe Luis con 3 partidos por la patada que le propinó a Messi al Barcelona Atlético de Madrid. Bueno, pues apelación la ha reducido a un partido. Hay que estar muy atentos a Punto Pelota porque ampliarán información al respecto. Vamos ahora con la actualidad del Fútbol Club Barcelona, pero antes de hablar de ese 7-0 que ganó ayer al Valencia, una exhibición azulgrana tremenda, recordamos cómo Neymar declaró ayer en la Audiencia Nacional por todo ese lío al respecto de su fichaje. Hoy, quien ha ido a declarar son los responsables del grupo DIS, precisamente quienes se han querellado contra Neymar y su padre porque dicen no haber cobrado el 40% que le correspondía de ese fichaje. Vamos a escucharles porque están muy enfadados, de hecho se creen estafados. Yo acho que me siento traído. Y me siento muy traicionado moralmente, económicamente, porque nunca me han llamado a ningún tipo de reunión. Y todos hacen parte de esta trampa. ¿No? Porque todo es una especie de trampa. Santos. Entre el Santos. Barcelona. Los dirigentes de los dos clubes. Santos y el padre. El padre y el hijo. Y el filho. Bueno, vamos a ver ahora a Luis Suárez y a Leo Messi, los dos héroes del partido de anoche. El Barcelona, ya decimos, hizo un partido espectacular, pero los que destacaron fueron ellos. Se llevaron 2 balones, uno para cada uno, por los 4 goles de Leo y los 3 goles de Luis Suárez. Fueron los más destacados, de ahí que Luis Enrique no solamente les valorase a ellos, sino a todo el equipo. Pocas veces hemos visto tan contentos en sala de prensa al entrenador asturiano. Es para felicitarles, para seguir felicitándoles y para reconocer que son muy buenos y que tenemos un objetivo muy importante, no solo los jugadores, sino el club y todos los aficionados, que es seguir conquistando títulos y si puede ser haciendo buen fútbol y haciendo disfrutar a nuestros aficionados, mucho mejor. Bueno, otro responsable del partido ante el Barcelona fue Cherichev, debutó con el Valencia y hubo bastante cachondeo en las gradas del Camp Nou, le dijeron Cherichev te quiero, etcétera. Recordamos que fue el responsable de la eliminación del Real Madrid en Copa por eliminación indebida. Al acabar el partido, el futbolista ruso habló en las cámaras de Movistar. Denis, te voy a preguntar por el público, por la reacción, cuando has calentado, cuando has saltado al terreno de juego. ¿Te has enfadado con esa ironía del Camp Nou coreando tu nombre? Yo no me fijo en esas cosas, yo he intentado hacer mi trabajo lo mejor posible, he salido a calentar, intentando centrarme en el calentamiento. Está claro que hay gente que te va a querer, hay gente que no te va a querer, pero yo solo quiero hacer mi trabajo y lo intento hacer lo mejor posible. ¿No te ha sentado mal? No me ha sentado mal. Bueno, atentos a los que les sentó mal, a los que se acabaron muy enfadados, fueron a los aficionados del Valencia, los Yomus, los Ultras, esperaron a sus jugadores al llegar a Paterna para montarles este escándalo. ¡Este escudo vale mucho! ¡Esta camiseta! ¡No la merecen! ¡Esta camiseta!
Juanma, pues se nos acaba el tiempo, pero ampliamos la información del deporte, del fútbol, en Punto Pelota con Alonso Caparrós. Nosotros les dejamos un día más, un jueves más, informados en todo momento con Gaceta.es y con puntopelota.es. Volvemos mañana. Que pasen una buena noche de jueves. Gracias y buenas noches. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, déle el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo. Contigo de principio a fin. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase.